Y empezamos pidiéndote, Señor, que manifiestes tu amor y tu poder y tu grandeza en nuestro corazón y en nuestra vida. Que nos des una mirada para mirar como tú miras, un corazón para amar como tú amas. Que todo lo que hay a nuestro alrededor se convierta para nosotros en lenguaje de amigo, porque tú a través de todo lo que hay a nuestro alrededor nos hablas, nos animas, nos corriges, nos alientas. Gracias, Señor, por ser tan humilde. Gracias, Señor, por caminar a mi lado. Gracias, Señor, porque no te asustan ni mis miserias, ni mis reacciones, ni mis idas y venidas, sino que siempre y en todo momento, Señor, tú tienes tu mano sobre mi cabeza. En todo momento, Señor, me miras con agrado, con cariño y con una sonrisa. Y que mi corazón, Señor, sea por entero para ti. Amén. Y ahora vamos, con la emoción de eso de que me pregunte por fin alguien algo, se me ha olvidado compartir pantalla. Voy a ver, compartir pantalla y si no lo lograra, David me avisará, como siempre. Chan. Creo que ya va. Muy bien. Ahí está. Creo que lo veis y que es lo mismo que os mandé. Bien. Empezamos con el capítulo 7. Estamos en el segundo libro de las Crónicas y vamos al capítulo 7. Si lo habéis leído, habéis visto, ¿no? Dice, cuando Salomón acabó de orar, Salomón ha estado rezando con todo su corazón delante de todo el pueblo, con todo su corazón, pero no solo por dentro, decíamos, se arrodilla, levanta los brazos, no tiene miedo, no tiene temor, no piensa, uy, ¿qué van a decir de mí el rey arrodillado? Qué importante, ¿no? Qué importante saber rezar con libertad, incluso con nuestro cuerpo. Bueno, Salomón acabó de orar, bajó fuego del cielo que devoró el holocausto y los sacrificios, y la gloria de Yahvé llenó el templo. Bueno, respondió el Señor a la oración de Salomón y respondió del mismo modo que antaño hemos leído ya que respondió a Elías en el segundo libro de los Reyes, con una columna de fuego, que es otra de las señales de las que hablábamos, ¿no? A través de las cuales Dios manifiesta cualidades de su ser y de su presencia. No que Dios sea fuego, no que Dios sea aire, no que Dios sea un trueno, sino que elementos naturales creados por Él nos indican cómo es su presencia y cómo es su cercanía. Pues bien, Dios responde, ¿no? Respondió a Elías, respondió a Salomón. ¿Hoy a quién responde? A ti y a mí, que eres por el bautismo el sacerdote de hoy, el profeta de hoy, el rey de hoy. Profeta, rey y sacerdote, todos por el bautismo. Se llama el triple munus, se llama, ¿no? Porque todos somos sacerdotes y podemos orar e interceder, hacer de puente entre el mundo y Dios, sacerdotes, profetas, que en lo que ocurre alrededor comprendemos y vemos la mano providente de Dios que nos cuida y somos voz del amor de Dios para los demás, y reyes. Tanto más reyes, cuanto más servimos. Y quien no sabe gobernarse no puede servir porque no puede entregarse. ¿Y por qué a día de hoy no responde de esa manera? Enviando una columna de fuego, que fuéramos a misa y de repente se levantaran todos los bancos y se oyera una voz que dice, he escuchado vuestras plegarias. ¿Por qué no? Pues por lo que hablábamos al principio cuando estábamos contestando las preguntas, ¿no? Porque a partir de que Cristo se hace presente en nuestras vidas y se queda en la Eucaristía, la manera de hablar de Dios ha cambiado. No que no pueda utilizar esos otros signos, pero ya Cristo nos ha dicho quién es Dios y cómo es Dios, sin necesidad de señales a través de las cuales lo tengamos que intuir. Nos lo ha dado a conocer. Por eso en el Evangelio está la revelación plena y total de lo que Dios nos tiene que decir. Estos signos de la presencia, en este caso, es el fuego. Hablábamos de la nube,
¿verdad? Porque la nube, ¿por qué habla de la presencia de Dios? Porque la ves pero no la puedes coger, entras en ella, en su presencia, entrar en la presencia de Dios, que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Estando dentro no la ves y no está ella en ti, sino en tú en ella, ¿no? Pero ahora estamos hablando del fuego, otro de los signos, el fuego. ¿Qué cualidades del Dios indescriptible? Por eso hacen falta tantas señales, porque es indescriptible y lo que hacemos es aproximarnos nada más. ¿Qué nos quiere decir el fuego? Pues el fuego, ¿por qué representa a Dios y el modo en el que Él está cerca de nosotros? Porque alumbra. Y muchas veces hemos dicho que Dios es luz, ¿no? Alumbra, da luz. Cuando da luz ves mejor o pasas de no ver a ver, de no comprender a comprender. Esa luz es interior, porque calienta. ¿Eh? El ser humano necesita calor para vivir, porque purifica. De hecho, yo me acuerdo cuando de jovencita hacíamos una cosa que se llamaba el Camino de Asprona, se llamaba, ¿no? Lo que hacíamos era una marcha en la cual ibas en cada kilómetro o varios kilómetros, te sellaban una credencial y tú habías buscado patrocinadores, que cada kilómetro te iban a pagar, por cada kilómetro pues eran 50. Te pagaban 1 euro, o te pagaban 2 euros, o te pagaban 2 céntimos. Lo recolectabas cuando lo llevabas sellado y lo dabas a una asociación que se dedicaba a ayudar a un colectivo, ¿no? De niños que pues no tenían otros medios y que necesitaban una educación especial. Bueno, pues lo que hacíamos era, cuando te salían ampollas de caminar 50 kilómetros, aquí en Navarra lo que se hace es la javierada. Llevabas una aguja y un mechero. Eh, Quemabas la aguja y pinchabas las ampollas. ¿Por qué lo quemabas? Para purificar. El fuego hace puro, quita la escoria. ¿Mm? Por eso, en la iconografía se utiliza el fuego para representar el purgatorio, aunque nada más lejano del infierno, que a veces presentamos por el fuego, como el purgatorio, porque el purgatorio ya está salvado, el infierno no. ¿Porque se pone entonces llamas en el infierno? Porque se expresaba de aquel modo en algunos ambientes el sufrimiento. Pues alguien que le están quemando, que algo le quema, es como una manera de expresar el sufrimiento. Aunque sabemos que hay muchísimas más maneras. Santa Teresa de Jesús, que hemos celebrado hace poquito su fiesta y de la que soy gran devota, un día tiene una visión del infierno. ¿Cómo lo describe? Como un lugar angosto, una especie de cueva, de agujero en la pared, en la roca, en la que se mete, que se va estrechando, que no puede respirar, que está húmedo, oscuro, frío, que no puede salir y que tampoco puede avanzar. Hay muchas maneras de expresarlo, ¿no? Entonces, bueno, importante conocer esta diferencia, ¿no? El fuego que purifica, que hace puro, que defiende. Cuando uno se queda en el bosque perdido, ni que me quedara todos los días perdida en el bosque, pero bueno, o en la historia del pueblo de Israel, cuando caminan por el desierto, la columna de nube que les acompañaba y les protegía del sol durante el día, de noche era una columna de fuego que les defendía de las fieras, ¿eh? O embellece. Os he puesto ahí hogar. Todas estas cualidades que van asociadas al fuego, van asociadas, es una cuestión personal. A mí, si tuviera que definir a Dios, que no hay manera de definirlo, tu esposo, tu amigo, tu fin, mi hogar, mi hogar. Y en un hogar la luz es indispensable porque alumbra, calienta. Todos hemos pensado alguna vez, ¿no? En una casa con su chimenea, su sofá, calentitos en invierno, ahí. Y el fuego y el hogar están muy relacionados, ¿no? Bueno, pero la pregunta es, ¿y cómo habla Dios hoy si no habla a través de esas grandes teofanías? ¿Cómo me habla a mí? Pues te habla de muchas maneras, de muchísimas. Para empezar, los martes a las 9 coges su palabra, porque ya la has cogido, la vas a coger, y la leemos. Dios nos habla a través de su palabra, de la Sagrada Escritura, de la Biblia, entera.
entera. También el Antiguo Testamento. Por eso es importante lo que estamos haciendo, porque la gente conoce el Nuevo y conoce las cartas de San Pablo, y aunque cada domingo en misa y a diario también se proclama una lectura del Antiguo Testamento, en ese momento la gente hace off, porque como no entiende, pierde el interés. Y es tan bello el Antiguo Testamento, y explica tanto lo que ya sabemos del Nuevo Testamento, que es una gran pérdida. Entonces, me habla a través de la palabra de Dios, a través de personas que tengo alrededor y que son personas de Dios a las que puedo preguntar, con las que puedo hablar, a las que les puedo contar y que siempre me van a poner delante de la mirada del Evangelio. Me habla a través de las circunstancias, de lo que me ocurre del día a día, de una pandemia, de un trabajo que me dan o que no me dan, o de una enfermedad que tengo o de una enfermedad a la que me he curado. Unas de las circunstancias a través de las que habla son más favorables, otras me cuestan más. ¿Eh? Nos habla todo el rato, a través de la naturaleza, de un cielo estrellado, de un cielo nublado, de un día caluroso, de un día frío, a través de un amigo, a través de un enemigo. Dios nos habla constantemente en el silencio de tu corazón, a través de tu conciencia, cuando estás en oración. ¿Y por qué no le oigo? Eso ya lo tiene que mirar cada uno. A lo mejor porque no paras, a lo mejor porque no miras, a lo mejor porque no escuchas, a lo mejor porque interiormente no paras de hablar y nunca haces silencio en tu interior. Para eso leemos la Sagrada Escritura. Y es muy importante. La Sagrada Escritura nos ayuda a hacer silencio en nuestro interior, porque nos cuesta mucho parar de hablar. Y cuando empezamos a leer con calma la Sagrada Escritura, vamos poniendo en la conversación entre Dios y yo su palabra en lugar de mi palabra. Pero claro que hoy Dios sigue respondiendo, por supuesto. Y de hecho, después de aquello, la gloria del Señor llenó el templo, nos dice el libro de las Crónicas. El Señor es tremendamente humilde y llena ese mini templo. Dios del universo, que no cabe en los cielos ni en los cielos de los cielos, se compromete por amor a los hombres a habitar en ese lugar pequeñín, que es lo mismo que nos ocurre hoy en el Sagrario, ¿verdad? Entonces celebran una fiesta, la fiesta de la dedicación del templo, que han seguido celebrando durante años y años y años. Y ahora no celebran porque los judíos van al Muro de las Lamentaciones a llorar, a lamentarse, porque no tienen templo en el que encontrarse con Dios y ofrecerle sacrificios. Pero el tener en medio de nosotros un lugar donde Dios me espera, puedo ir a verle, puedo allí tener delicadezas con Él, y lo puedo encontrar en cualquier sitio, pero ahí, a ciencia cierta, sé que está porque lo ha dicho Él. Hoy es el Sagrario, hoy es el Sagrario. Otra vez, Dios humilde quedándose en un lugar pequeñito. Es un motivo para celebrar. Que Dios sea Emmanuel, Dios con nosotros, Dios conmigo, Dios contigo, Dios para ti, Dios de mi vida, vida mía. Y entonces lo celebran, claro que lo celebran. Nosotros celebramos la institución de la Eucaristía, ¿verdad? Cada Jueves Santo. Y cada domingo celebramos la resurrección del Señor, ¿cómo? Yendo a ese lugar a encontrarle, ¿no? Bueno, pues el pueblo lo celebra 7, 8 días. Es importante celebrar. La palabra de Dios nos habla muchas veces de celebraciones. Como que Dios pide que celebremos. Claro, Dios quiere que nos alegremos con las cosas buenas que nos regala y que la vida nos da. Hay que alegrarse por las cosas de Dios. Y eso es muy buena señal. ¿Y qué es lo que celebran? Celebran, dice, cantando y con los instrumentos y las canciones y los salmos que Dios había hecho. ¿Qué celebran? Que Dios es bueno, que Dios es bueno, que es eterna su misericordia. ¿Eh? Tenemos que celebrar que Dios es bueno. Tenemos que celebrarlo cada día, cuando vamos a misa o cuando rezamos. Y lo celebramos en Navidad y en Semana Santa. Y lo celebramos los domingos y los diarios. ¿Qué es lo que celebras? ¿Cuál es el verdadero motivo de tu alegría? Que Dios es bueno. Y es bueno conmigo. Y es bueno con todos. ¿Eh? Y celebro
porque me encanta que a Dios se le quiera y se le respete y se le adore. ¿Mm? Y las celebraciones tienen que ser bonitas, con música, con cánticos, todos en pie, nos cuenta el capítulo 7. La liturgia que seguimos celebrando, ojalá fuera tan grandiosa en nuestro interior como lo era para los judíos cuando descubren con gozo que Dios se queda en medio de ellos. Tenemos que aprender a entrar en la liturgia, en la misa, en las vísperas, en los laudes. Tenemos que aprender a entrar con respeto y empapándonos de todo en el tiempo y el espacio de Dios. Eso es la liturgia, el tiempo y el espacio de Dios. Tenemos que poner interés y cariño en aportar belleza a las celebraciones litúrgicas y en comprender su significado, que es muy bonito. Comprender las palabras, los gestos, los silencios. La Eucaristía tiene silencios y los sacerdotes hacen silencios en algunos momentos y no hay nada. Y no hay que rellenarlo con música, ni con ruidos, ni con palabras. Son silencios bellísimos de oración, llenísimos, son silencios llenísimos. Es muy importante formarse para que cuando después entras en este tiempo de Dios y este espacio de Dios, que es la liturgia, no te pierdas. Hay gente que se ha convertido entrando en una iglesia y viendo una celebración. Scott Hahn, que era protestante, se convierte viendo una liturgia. Tiene un libro que se titula La Cena del Cordero, que es, él conoce la escritura al dedillo, como todos los protestantes, en profundidad. Y un día se cuela a una misa católica para ver. Y va viendo que toda la misa, parte por parte, las palabras, los gestos, son el libro del Apocalipsis. Y decían, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Y él comprende ese día la Eucaristía. ¿Bien? Es muy importante formarse, como decía, para no perderse nada de lo que la liturgia te regala, porque entonces se enfría tu relación con Dios, ¿no? Y tenemos que aprender de los judíos cuando inauguran su templo, hasta los sacerdotes se salen. Tenemos que aprender a respetar los lugares sagrados. Ya os conté el otro día, pues, y también como sé que hoy hay gente nueva y, bueno, y me repito más que el ajo y ya está, ¿qué le vamos a hacer? En mi barrio limpié un día la iglesia que hay justo enfrente de mi casa, en la Madalena, la joya de la corona de Tudela, porque es la iglesia más antigua, un románico precioso, una iglesia pequeñita. Entonces, quedé con una amiga mía, gitana, para limpiar la iglesia para el primer viernes, porque exponemos, está todo el día expuesto, tal. Entonces, entre ella y su hija y yo estábamos por allí limpiando y de repente había que subir al presbiterio, no sé qué, había que coger un trapo, había que limpiar y no subían. Ya me dice, es que subir ahí, mejor subes tú, que eres consagrada. Como es el lugar de Dios, está muy cerca del sagrario. Y pensé, madre mía, qué delicadeza con Dios la del corazón de esta mujer. Qué grandes lecciones nos dan a veces hermanos nuestros, ¿no? A lo mejor más humildes, no tiene muchos medios, no tiene mucha formación, pero qué corazón tan de Dios, ¿no? Qué respeto tan cariñoso y tan reverencial, ¿no? Tan bonito. Bueno, pues bien, dice, seguimos el capítulo 7, pero avanzaremos, que se volvieron gozosos y felices a sus casas por el bien que Dios había hecho a su pueblo. Así deberíamos salir de misa cada día. Así salimos de la vigilia pascual cada año. Cada año es el momentazo y el Señor lo va llevando, ¿verdad? De manera que vuelves a casa eufórico y borracho de Espíritu Santo. Es la noche de las noches, la gran vigilia. Gozosos y felices. Y dice el capítulo 7 que el Señor respondió a Salomón. Ya hemos visto que Dios responde, claro que responde. Le dice, he oído tu oración. Vaya frase, imagínate que te dice Dios, he oído tu oración. Y tú dices, uy, pues si no he rezado en ningún momento. Pues eso, eso. Ahí queda tu oración vacante, ¿no?
he oído tu oración. Siempre oye el Señor tu oración, siempre. Y nuestra vida entera tiene que ser oración, aunque tenemos que encontrar, buscar, procurar a ultranza momentos que dedicar a Dios, en el silencio, en su presencia, Él y yo, en comunidad y en soledad. Las dos cosas son complementarias. Pues bien, el Señor responde. Salomón ha construido un templo. Cualquiera puede hacerlo. ¿Eh? Cualquiera puede construir un templo. Salomón ha podido construirle este templo, pero solo Dios puede consagrarlo. ¿Eh? Salomón puede construirlo, pero solo Dios puede consagrarlo. Ahí en ese templo nos cuenta, ¿no? Perdonaré su pecado, sanaré su tierra, mis ojos estarán abiertos. Ahí el Señor va a esperar a su pueblo para que vengan a pedirle lo que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede consagrar un templo, solo Dios puede escuchar todas tus peticiones, hasta las que no te atreves a hacer, hasta las que no sabes hacer. Solo Dios puede conocer los anhelos más profundos de tu corazón, el significado pleno de tus lágrimas, ese que ni tú mismo a veces eres capaz de conocer. Pues bien, allí van a ir todos, ¿no?, a pedir que les santifique, que les proteja, que les defienda, a pedir cosas que Dios puede hacer, porque lo que puedes hacer tú, hazlo tú. Haz tú lo que puedes hacer y Dios hará el resto. Y Dios consagra un lugar para habitar allí y que su presencia esté en ese lugar, no porque Él lo necesite, Dios no necesita un templo. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque tú sí que lo necesitas, porque yo lo necesito, porque necesito ir allí y encontrarle cerca, porque es propio del amor querer estar cerca de aquel al que ama y quiero que haya un cerca concreto y como tengo cuerpo, quiero que ese cerca, deseo que ese cerca, necesito que ese cerca sea también corporal, físico. Y Dios, que nos conoce muy bien, nos ha dejado por eso los sacramentos y tocas y sientes el agua caer por la cabeza cuando te bautizan. Y oyes las palabras del sacerdote que dice, tus pecados están perdonados. Los sacramentos, en los sacramentos se escucha, se oye, se toca, se ve, porque lo necesitamos. Y Dios, que lo sabe, se adapta a lo que necesitamos. Este templo va a ser muy importante. Allí podrán ir, ¿no? Dice él, allí estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y podemos decir lo mismo exactamente de la Eucaristía. Allí estarán mis ojos y mi corazón todos los días esperándote. Y si no voy nunca, me seguirás esperando. Ese es el Señor, me seguirá esperando, ¿no? Él se humilla y se mete en un lugar pequeñito. ¿Y qué pide al pueblo de Israel en esta respuesta que le da a Salomón? Sé humilde cuando necesites algo, sé humilde cuando hayas obrado mal, sé humilde cuando quieras pedir, cuando quieras llorar, sé humilde y ven aquí, acércate a mí y pídemelo. Mirad, es un encuentro de humildades. Dios, que se queda en el lugar pequeñito y concreto, porque nosotros somos pequeñitos y concretos, y la humildad que tú necesitas para poder acercarte a Dios. Porque como dirán los salmos, Dios se resiste a los soberbios. Tu soberbia es la ceguera que no te deja ni ver ni escuchar a Dios hoy. Y de antemano les dice, aquí os perdonaré, aquí os perdonaré. Y eso les alivia, por eso se van a ir tan contentos, porque tenemos necesidad de perdón. Y saber de antemano que Dios te va a perdonar es un gozo grandísimo. Y sabemos que en la confesión, cada vez que nos acerquemos, Dios nos va a perdonar. Bueno, ¿por qué se atreven a pedir todo esto a Dios? ¿Por qué se van a poder atrever a pedir todo esto a Dios? Por lo que ya han cantado y ya conocen por su historia, porque Dios es bueno, porque es eterna e infinita su misericordia. Y en el versículo 17 le dice a Salomón, y en cuanto a ti, si eres fiel, como David, tu padre, cumpliendo todo lo que te ordene y guardando mis mandatos y decretos,
afianzaré tu trono real para siempre, como prometí a David tu padre. Por amor a David tu padre, yo te lo regalo. Ya lo tienes, perdón, ya lo tienes. Ya solo tienes que mantenerlo. Si decides perderlo, lo perderás. La gracia, el ser hijos de Dios, el ser hijos de Dios no lo vamos a perder nunca. Una vez que estás bautizado, lo estás para siempre, para la eternidad. Pero la gracia que recibes en el bautismo, que a los niños se les pone una vestidura blanca, porque ahora mismo son inmaculados y limpios, esa blancura la puedes mantener. De hecho, los adultos que se confesaban se comprometían a mantenerla. Pero si quieres perderla, la perderás. Eso está en ti. Dios ya te lo ha dado, a ti te toca mantenerlo. Ya te ha dado la vida de gracia, a ti te toca mantenerla. Ya te ha hecho un lugar en el cielo para ti. Solo tienes que mantenerlo. Si no quieres mantenerlo, el cielo no es una cárcel. El cielo no es una cárcel. Qué fuerte. ¿Existe el infierno? Claro, la ausencia del cielo. El no estar en el cielo es el infierno. Y si Dios dice que nos hace libres, sabemos que Dios es muy claro y que cumple siempre su palabra. Y Salomón lo ha visto. Estate atento, le dice, estate atento. Yo creo que Dios, si hubiera merecido, ¿verdad?, que Salomón le hiciera caso. Y también se merece que le hagas caso tú y yo. Y que escuchemos el Evangelio y lo cumplamos. Si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué haces para que tu corazón sea de niño? Nada, pues escucha el Evangelio. Perdonad y seréis perdonados, no juzguéis, con la medida que estés midiendo, serás medido tú. Y allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque solemos escuchar y sabernos de memoria solo los pasajes del Evangelio que nos encantan. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. ¿Vale? Claro que sí que lo dice el Señor por ti. Pero cuando dice raza de víboras, sepulcros blanqueados, tú dices, lo dice por esa. No, no, no. Cógelo tú también. Cuando Dios advierte algo, cuando Dios dice algo, nos conviene escucharlo. Y Salomón tendría que haber cogido el estatuto del rey que viene en el Deuteronomio y leerlo. Pero no lo hizo, no lo hizo. Bueno, seguimos y en el capítulo 8, este capítulo era muy importante, ahora iremos un poco más deprisa. Nos dice, conclusión de las obras. Al cabo de los 20 años que empleó Salomón en edificar el templo de Yahvé y su palacio, reconstruyó un montón de ciudades. Las ciudades os las he marcado en los mapas porque son ciudades concretas. La historia sagrada es historia concreta de la humanidad, en un lugar concreto y en un transcurrir del tiempo concreto. 20 años le costó, 7 años construir el templo y 13 su palacio. Ahí la llevas. 7 años construir el templo y 13 su palacio. Os pregunto, ¿a quién aprecia más Salomón? ¿A Dios o a sí mismo? ¿Podemos decir que no aprecia a Dios? No, 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 no podemos decir eso. Pero aprecia a Dios menos que a sí mismo. Nosotros también queremos a Dios, le queremos mucho, pero a veces queremos más mi coche, mi moto, mi comodidad, mi opinión, lo que me apetece, mi seguridad. ¿Está Dios sentado en el trono o está tu criterio? ¿O está tu fama o tu honrilla o tu quedar bien? Que si yo quiero a Dios, ya, pero te quieres más a ti. El problema es ese. El problema no es que no quieras a Dios. Eso es como los que dicen, si yo creo en Dios, no, hombre, también los demonios. Y mira dónde están. No es eso, ¿no? No queremos a Dios lo suficiente, con el corazón entero. Imagínate la esposa que le dice a su marido, yo te quiero muchísimo, por detrás de mi moto y por detrás de mis vacaciones y por detrás de, pues vaya un querer, vaya un querer. Y tú dices, pues si Salomón iba fenomenal, fíjate, construye el templo. Si, bueno, pasas por alto ese detalle de que es mucho más grande y tarda mucho más
en su propio palacio que en el templo, dices, bueno, construye el pueblo, el templo para Dios y reza y hace los sacrificios. Además, luego Dios le bendice. Construcción de ciudades, carros, caballos. Pues sí, iba fenomenal. Sí, más o menos. Iba bien, iba bien. ¿Creéis que iba bien? David, su padre, todo lo que hacía, todo era para extender la gloria de Dios, para que todos los pueblos conocieran a Dios, para que todos sometieran al Dios verdadero y le conocieran. De hecho, admite en su familia gente extranjera, que todos seamos uno, ¿no? David tiene un corazón de pastor. ¿Y contra quién va? Contra ese que se ha metido con Dios, como aquel hijo que se han metido con su padre y allá va, ¿no? David todo lo hacía para extender la gloria de Dios, para llevar a Dios a todas las naciones. Y David ponía a Dios en su gobierno, el centro. Todo el mundo le adora porque es el gran rey David y él pone el arca en Jerusalén y dice, el rey es él. Ama a Dios más que a sí mismo. ¿No estáis oyendo lo que dice Goliat? Se está metiendo con el Dios verdadero. Nadie va a hacer nada. Pues yo sí. Coge 5 piedras de una onda y allá va. Pregunto, ¿busca Salomón que todos conozcan a Dios y se salve? ¿Busca Salomón la gloria de Dios o la suya propia? El cronista en todo este texto va a estar constantemente hablando de la grandeza de Salomón, constantemente, para que luego tú te preguntes, ¿qué pasó? Pero sí iba muy bien. Pues pasó que no iba tan bien. Perdón, todavía tengo un poco de catarro. ¿Cuidaba lo importante? ¿Cuidaba lo importante? ¿O se cuidaba más a sí mismo? ¿Cuidaba la oración? ¿Cuidaba cumplir la ley de Dios? ¿O cuidaba el mostrarse grandilocuente ante la gente? Cuidaba su imagen de rey sabio, de rey rico. No iba bien, no iba bien. Yo creo que os he contado alguna vez en la película de Molokai, aparece que el padre Damián está cuidando a los leprosos, haciendo muchísimas cosas, y un día él llega a su casa, le van a lavar los pies y han echado agua hirviendo en una palangana donde él se va a lavar los pies, está hirviendo. Entonces, el que le ayuda ha ido a por el agua fría para templar el agua. Y el padre Damián mete los pies en el agua hirviendo y no nota que está hirviendo. Entonces, cuando el otro viene con la palangana, ya saben lo que ha pasado. Cuando tú te contagias de lepra, hoy en día nadie se contagia de lepra en España, en otros sitios ya os digo yo que sí, al principio tú te has contagiado y no se ve nada, no se nota nada. Lo primero que ocurre es que la apariencia es estupenda, normal, tus manos, tus pies están normal, pero notas que has perdido la sensibilidad. Y eso solo lo notas tú. Al principio, cuando las cosas no van bien, todo el resto no lo nota, pero tú sí. Y luego ya llega un momento que lo nota todo el mundo. Eso pasó con Salomón. Ya iba mal, no iba bien. Y él lo sabía y no lo cuidaba. Nos cuenta el cronista que coge a hititas, amorreos, pericitas, givitas y jebuseos como mano de obra forzada. No pone a trabajar con trabajos forzados a sus hermanos, pero está haciendo con los pueblos de alrededor lo que le hicieron al pueblo de Israel en Egipto. Eso no lo ha hecho David. Trabajos forzados. ¿Por qué? Porque está construyendo muchas ciudades y necesita que la mano de obra sea barata. A los suyos no les fuerza todavía. Les pone como voluntarios y como jefes. Salomón está perdiendo la memoria. Os digo muchísimas veces que el pueblo de Dios es el pueblo de la memoria y que tenemos que utilizar la memoria y llevar las riendas de nuestra memoria para poner en ella el qué, a Dios y todo el bien que ha hecho en nuestra vida. A Dios y cómo nos indica Dios que nos conduzcamos en el día a día. Tener memoria para eso y no para recordar
que este me ha hecho mal, que esta me ha criticado, que me fue muy mal en aquello, que me ningunearon no sé dónde. No, señor. Y la memoria solo se purifica, hay que hacer esa purificación de la memoria, poniendo en ella el bien, la bondad y la grandeza de Dios. ¿Cómo sacas el agua sucia de un vaso que no puedes volcar? Metiendo agua limpia constantemente. Así se limpia. Pues lo mismo con la memoria. Salomón está perdiendo la memoria. Se te está olvidando, Salomón, que todo lo has recibido sin merecerlo. Fue tu padre el que lo mereció. Se te está olvidando que el centro no eres tú, sino Dios. Se te está olvidando. Son sus criterios y sus leyes, no las tuyas, que puede que sean muy informadas, muy doctas, pero son simplemente humanas. Y nosotros somos más que simple carne, tenemos espíritu. Estás perdiendo la memoria del bien que has recibido y cuando uno pierde la memoria, deja de ser humilde, que es lo que le pasó. Entonces, pone a los extranjeros a trabajar, pone a sus hermanos de jefes de guarnición y empieza a hacer cosas imprudentes, pero todavía no especialmente desastrosas. Un matrimonio imprudente, la hija del faraón. Dice el Estatuto de los Reyes, Deuteronomio 17, no vuelvas hacia Egipto, no te vuelvas hacia Egipto. Y Salomón lo sabe. Salomón lo sabe, porque a la hija del faraón le construye un palacio fuera del ámbito del templo, porque sabe que no puede, porque es extranjera, etcétera, etcétera, entrar en el templo. Ella no acoge al Dios verdadero, si lo acogiera sería otra manera, pero Salomón hace aquí una estrategia política, un matrimonio político. ¿Para qué se casa con la hija del faraón de Egipto? Para emparentar con Egipto y que Egipto no entre en guerra contra él. Es una medida de rey humano normal, excepcional, buena, pero es que tú no eres un rey más. Es que tu reinado no es tuyo, es el de Dios. Y luego él, claro, como lo sabe, le construye una casa que no esté adosada al templo, pero tampoco que esté lejos. Este es nuestro drama con el pecado. Lo dejamos cerca, pero lejos. Con lo cual está lejos, pero cerca. Que no cortamos con el mal. Que no haya agallas. Os he puesto aquí un pez, porque los peces tienen agallas y nosotros no. ¿Hay agallas para cortar con lo que hay que cortar? ¿Hay agallas? A veces no. No nos atrevemos a decir que no, a cortar con esta costumbre, con estos amigos, a plantarnos. No nos atrevemos a morir, no nos atrevemos a quedar mal. Estamos en el centro, no está Dios, ¿no? Entonces hay que tener agallas, como los peces. Me encanta además este símbolo, Ichthys. Así se identificaban los primeros cristianos, ¿verdad? Os lo he contado muchas veces, de manera que los romanos no supieran que eran cristianos. Dibujaban un pez, porque si coges las letras en griego de Jesús, sale Ichthys. Ichthys significa pez. Entonces ponían un pez y en muchas tumbas antiguas de los primeros cristianos, claro, no hay cruces, ni que había un pez, ¿no? O un buen pastor. Los que habéis visto las catacumbas en Roma, por ejemplo, lo conocéis. Pues bien, hay que cortar cerca, pero lejos, lejos, pero cerca, no vale, no vale. No puedes guardar la tentación en un cajón sabiendo en qué cajón está. Ese es el problema. Bueno, Salomón va a seguir las reglas dictadas por David para la organización del templo. La sabiduría que apreciamos en Salomón no es tanto de Salomón como de David, pero bueno. Y luego nos habla este capítulo también del oro de Ofir, es decir, siguen creciendo las riquezas, pero se sigue empequeñeciendo su corazón en la medida que aumentan las riquezas.
Dice Deuteronomio 6, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pues Salomón no está cumpliendo esto. Y no tiene faltas graves contra la ley. Sería mejor que hiciera pecados gordísimos porque entonces te das cuenta y rectificas. Eso hizo su padre. Salomón cumple la ley, pero es que cumplir la ley no es necesario. No es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Porque Dios pide el corazón. Si no hay corazón, cumplir la ley son automatismos. Pues ahí va nuestro Salomón, cada vez más rico por fuera, cada vez más pobre por dentro. Y el capítulo 9, que ya hablamos de él en el libro de las Crónicas, nos habla de, dentro de esta gloria de Salomón, de la visita de la reina de Saba. Este es uno de los cuadros más famosos. Hay películas de Salomón y la reina de Saba, ¿verdad? Todos conocemos alguna. A mí yo asocio eso a las películas de mi infancia. ¿Dónde está Saba? Hay dos lugares probables, los tenéis ahí. O en Etiopía, dicen algunos, en Etiopía, o aquí, donde pone reino de Saba, ¿vale? Ahí. Por lo que ahora es el Yemen, ¿vale? Al sur de Arabia Saudí. Sea en Etiopía, sea en el Yemen, en el sur de Arabia, el caso es que viene de muy lejos. La gente antes era súper lista. Ni ordenador, ni teléfono, ni redes sociales, ni WhatsApp. Y llega hasta tan lejos la sabiduría y la fama del gran rey Salomón. Eso no está mal, eso está bien. David también era famoso. Lo que pasa es que la fama a David no le engorda el ego, pero a Salomón sí. Y está engordando, engordando, engordando. La fama está en la lista de bienes, porque es un bien, no es un mal en sí, en la lista de bienes resbaladizos. Hay una lista de bienes resbaladizos. La fama, el dinero, el prestigio, la elocuencia, la belleza. Las grandezas del mundo son bienes, no podemos decir que sean males, pero son muy resbaladizos. La reina de Saba es un apunte hacia el que debería ir la grandeza de Israel. Ella viene y dice, he oído hablar de tu sabiduría y de tu Dios. Y Salomón tiene ahí un discurso que vas leyendo y que os he puesto ahí, que cansa el alma. El discurso de Salomón tendría que ser el mismo que el de David. ¿De qué hablaba de David? De Dios, de su grandeza, de su bondad. David escribe salmos, que son oraciones. Salomón escribe muchas cosas. Escribe refranes, habla de muchas cosas. Conquista muchos lugares, pero su corazón no está con Dios. Debería ser todo su reinado una flecha que dice, ahí está Dios. Y no lo es. Deberían ir sus palabras y sus discursos enfocados a que todos los pueblos comprendan quién es Dios y abracen la fe. Pero Salomón no hace eso. Es tan agradable que te echen incienso, que te digan lo listo que eres, lo bien que haces las cosas, lo que vales. Y Salomón está perdiendo la memoria. Él coge todos estos regalos que le trae la reina de Saba. ¿Está eso mal? No está mal. Pero fijaos que en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, Eliseo, el profeta, no cogió los regalos que le trajo Naamán el sirio. ¿Por qué no lo cogió? Para que Naamán comprendiera que Dios te da gratuitamente y que te salva la vida por amor y no por interés. Salomón recoge todos los regalos y se los queda. David recogía regalos y botines, a veces sí y a veces no. A veces sí y a veces no. Y luego todo lo suyo lo empleó en construir el templo Salomón. Todos sus bienes, su oro, su plata, no se lo quedó, no se hizo un palacio, sino que lo entrega para el templo. Bendito sea Yahvé tu Dios, le dice la reina. Y él la deja alucinada con la grandeza de su templo, de su casa. Hay que ofrecer a los que vienen la verdad.
Hay que ofrecer a los que vienen a Cristo. No les ofrezcas a ti mismo, sino a Dios, a través de ti, de tus palabras, de tus dones o de tus pobrezas, pero ofrecerles la verdad, ofrecerles a Cristo, ¿no? Salomón quiere impresionar, quiere impresionar. Bueno, ella venía buscando a Dios y se quedó con Salomón. Y la culpa es de Salomón, no de ella. Y así van subiendo y subiendo, ¿no? Dice el versículo 13, a ver, cada año llegaban a Salomón 666 talentos de oro, sin contar lo procedente de los tributos y los impuestos a los mercaderes y las ganancias del tráfico comercial. Fijaos que en el capítulo 13 del Apocalipsis van a decir que 666 es el número del anticristo. El número del anticristo. La riqueza, el poder, el hombre que se queda en la humanidad. Cómo Salomón vamos viendo que va incumpliendo ya sin medida. Se ha saltado el estatuto del rey ya no un poco, ni mucho, ni muchísimo, sino del todo. Y al final, lo que dice Lucas, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se pierde o se arruina? Salomón se murió, como se mueren todos, seas rico o pobre, te mueres y no te llevas nada material. ¿Qué tiene Salomón? Llevamos ahí varios capítulos. Riquezas. Y es muy duro porque nada parece indicar que Salomón, hay reyes impíos que antes de morir se convierten y Salomón, que nosotros sepamos, muere en apostasía. Muere en apostasía. ¿De qué le ha servido tenerlo todo? Salomón nos hace una advertencia y no, la advertencia es, ay, no tengas muchos caballos ni mucho oro. En mi caso, por ejemplo, esa no es la advertencia. Sino, ¿dónde está tu corazón? ¿Quién se sienta en el trono en tu interior? ¿Tú o Dios? Míralo, mira a ver si tienes lepra, mira a ver si estás perdiendo la sensibilidad para con Dios y lo sagrado, mira a ver, que solo tú lo puedes mirar. Esta noche cuando recéis, mira a ver qué es lo que te advierte Salomón. Y entramos ya en el capítulo 10. Este capítulo 10, que corresponde al capítulo 12 del primer libro de Reyes, sabéis que estamos volviendo a ver la historia sagrada, pero interpretada teológicamente. Es la asamblea de Siquem. Siquem, lugar importantísimo, donde en el capítulo 12 del Génesis Abraham se establece, Jacob también aparece en Siquem, es donde se perdió Dina y sucedió aquel desastre grandísimo, ¿verdad? Y sus hermanos hicieron tal salvajada, Génesis 34, podéis repasar. También terminaremos subiendo todo el Génesis a YouTube, ¿vale? Génesis 37, José, el gran José. Josué 21, Siquem está entre las ciudades de asilo, pero si hay un momento por el cual Siquem es importante, ¿no? Es Josué 24, la gran asamblea de Siquem, y 2 Crónicas 10. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que Salomón se muere, como todos. El sacristán de Corella, que en paz descanse, decía, estamos todos apuntados. Salomón muere. Hemos tenido 3 reyes durante cuyos reinados el pueblo ha permanecido unido. El primer rey, Saúl, primer rey ungido. David, que es el que realmente une norte y sur como un solo pueblo en torno a Dios. Y Salomón, que construye el templo, pero vive de las rentas de David, ¿no? Salomón ha incumplido absolutamente todo, pero Dios va a permanecer fiel por amor a su siervo David. ¿Qué es lo que pasa? Muere Salomón y tiene un hijo que se llama Roboán. Y lo propio será que su hijo herede el templo. Por otro lado, Jeroboán, cuando Salomón empieza a incumplir
de tal manera, ¿no?, contra Dios todos sus estatutos, el profeta le sale al paso a Jeroboam, que es efraínita, y le dice: Dios pone en tus manos 10 de las 12 tribus, porque Salomón ha alejado su corazón de Dios. Salomón se entera, intenta matar a Jeroboam y Jeroboam huye a Egipto. Ahora muere Salomón. Se enteran a través de las redes sociales. Y vuelve de Egipto para rendir homenaje a Roboam. Jeroboam el efraínita lo hace muy bien. Oye, vengo a rendirme ante ti como un benjaminita más. Eres el hijo de David, al cual eligió, el hijo de David porque es hijo de Salomón, al cual eligió Dios, ¿no? Pero le pide un favor, si lo habéis leído. Aligera todos los impuestos que tu padre Salomón nos cargó, porque nos extorsionaba con servicios y con impuestos y con... Entonces, aligéralo. Claro, para mantener el esplendor del reinado de Salomón hacía falta muchísimo dinero. Una vez por mes, o sea, un mes cada año, una tribu proveía al templo y al palacio de Salomón de todas las cosas, imaginaos, para mantener aquello, más los impuestos, etcétera, etcétera. Extorsionaba al pueblo. Ahora va a llegar Roboam. Y entonces lo que hace Jeroboam es decirle: mira, si quieres que te sirvamos las 10 tribus y todos y mantener el Reino Unido, aligéralo. Y Roboam va a pedir consejo a los ancianos, lo cual es prudente y sabio, y le dicen: haz caso, haz caso. Y no le gusta, y se va a pedir consejo a sus amigotes. A esto no se le llama pedir consejo. Hay una expresión que llama esto cazar consejo, porque no lo estás pidiendo verdaderamente, estás buscando que alguien te aconseje lo que tú quieres oír. Eso es muy distinto. Y se va a preguntar a unos que parecen de, no voy a decir el sitio, de pues yo más, tú mucho, pues yo más. Tú diles, si vuestro padre nos azotaba, no, a ver, ¿cómo es? Esperad, perdón. Diles lo siguiente, ¿no? A los que vienen a pedirte que te aligeren los impuestos. Si mi padre os azotaba con látigos, yo os voy a azotar con escorpiones. Si mi padre os ha extorsionado, yo todavía más. ¿Qué está haciendo Roboam? Una estupidez, porque Salomón, por la grandeza, el prestigio de su reinado y porque era rey ungido por el profeta, a lo mejor se lo podía permitir. Pero tú, que no tienes la grandeza, la sabiduría de tu padre, te la estás jugando porque eres un mindundi, ¿no? Así que lo que hace es hacer caso a sus amigotes, dejarse aconsejar mal, muy mal, ¿verdad? Y decir lo que le dicen sus amigotes. Es el dictador torpe que abrió la puerta a 400 años de luchas, de debilidad, de inestabilidad, que van a terminar, de hecho, en la destrucción de toda una nación que era esplendorosa. Fijaos, Salomón, qué desastre ha hecho. Y por un motivo, además, todavía más profundo. Cuando Roboam va a preguntar a los ancianos, ningún anciano le dice: vuelve tu corazón a Dios. ¿Qué va? Salomón, con su manera de reinar centrada en la economía y la prosperidad, se ha rodeado de gente que dan buenos consejos humanamente. Perdónales los dineros para mantenerles unidos, pero ningún anciano le dice, de los del pueblo de Israel: hombre, vuelve a ponerte delante de Dios. Así que Jeroboam, que va a ser para el pueblo judío el malo de los malísimos, y todos van a decir, igual que ser bueno o buenísimo es ser hijo de David, y por amor a tu siervo David,
todos los malos reyes que hemos visto en el libro de los Reyes, repitió los pecados de su padre Jeroboam. El pobre Jeroboam está mencionadísimo y para mal. Dios no tiene preparado ningún mal. Esto ocurre no por el mal que hay en Dios, que no hay, sino por los pecados y las estupideces de los hombres. Israel se rebeló contra la casa de David hasta el día de hoy, dice. Qué duro, ¿no? El mal no está en Dios, está en el pecado de Salomón, está en la ineptitud de Roboam como cabeza del pueblo. Y ahí queda luchas, debilidad, inestabilidad, destrucción. Ese es nuestro legado, no es el de Dios. Y Dios ante todo esto, ¿qué hace? No dejarnos solos, seguir siendo Dios con nosotros, incluso en este pueblo dividido, al norte Israel, con Siquén como capital, al sur Judá, con Jerusalén como capital. Y esto no tiene vuelta de hoja, sí que la tiene, claro que la tiene. Si los hombres fuéramos buenos, si todos los que estamos hoy escuchando esto, o si todos los cristianos que han ido a misa hoy hicieran hoy mismo una opción radical por vivir en bondad, con un corazón completamente entregado a Dios, esta noche mismo, iba a decir mañana, esta noche mismo, el mundo sería distinto. Así que eso le vamos a pedir al Señor. Señor, danos un corazón totalmente entregado a ti. Enséñanos, Señor, el camino y guíanos para que sepamos centrarnos en ti, para que tú seas el centro de nuestro corazón, el centro de nuestra vida, de nuestro hablar, para que tú seas el tesoro que entregamos a todos los que se acerquen a nosotros, porque tú, Señor, les puedes dar la vida, el consuelo y la verdadera alegría, y nosotros no. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.